La inmensa mansión del inversor multimillonario Vincent Alden se alzaba como un palacio en el corazón de Silicon Heights. Con sus escalinatas de mármol pulido que reflejaban la luz como cascadas y sus arañas de cristal que pendían como joyas resplandecientes, era un lugar donde la perfección no solo se admiraba, sino que era una expectativa inquebrantable, un código silencioso que regía cada interacción y cada tarea meticulosamente ejecutada. Las emociones, esos hilos desordenados e impredecibles de la experiencia humana, estaban firmemente relegadas al oculto, manejadas a puerta cerrada, detrás de las imponentes y a prueba de sonido puertas de las habitaciones privadas. En este entorno de opulencia controlada, el aire mismo parecía estar filtrado de cualquier imperfección, creando una atmósfera de impecable, aunque fría, majestuosidad. Entre el batallón de individuos discretos y eficientes que aseguraban el funcionamiento impecable de esta magnífica maquinaria, se encontraba María Cortés. Durante 12 años, había servido a la familia Alden como empleada doméstica, su presencia tan silenciosa y constante como el amanecer. María encarnaba la esencia misma de una empleada dedicada y trabajadora, respetuosa, puntual, intencionalmente, casi invisible dentro del gran tapiz del hogar Alden. Su uniforme, siempre inmaculadamente planchado, y su semblante, siempre sereno, se mezclaban a la perfección con el fondo, permitiendo que la suntuosa vida de la mansión se desarrollara sin interrupciones. Sin embargo, bajo esta superficie de tranquila eficiencia, María albergaba un secreto, una profunda fuente de orgullo y un contraste marcado con el mundo que habitaba a diario. Tenía un hijo, Elian Cortés, un joven de 17 años cuya brillantez resplandecía con una intensidad que desmentía sus humildes orígenes. La crianza de Elian había estado marcada por la escasez, por la ausencia de lujos y comodidades materiales. Pero su mente, un formidable instrumento de intelecto y curiosidad, no conocía tales limitaciones. Mientras otros niños de su edad se sumergían en los vibrantes y a menudo distractores mundos de los videojuegos y las efímeras tendencias digitales, Elian encontraba consuelo y una profunda estimulación entre las páginas de los libros. Su apetito por el conocimiento era insaciable, y su curiosidad intelectual, ilimitada. A una edad en la que la mayoría de los adolescentes apenas lidiaban con conceptos algebraicos básicos, Elian, con tan solo 13 años, ya resolvía sin esfuerzo ecuaciones de nivel universitario. Su comprensión de las matemáticas complejas era una extensión natural de su genio innato, casi una segunda lengua. Este talento inherente, sumado a un espíritu fieramente independiente, lo llevó a establecer su propio negocio de tutorías, una iniciativa nacida no del privilegio, sino del ingenio. Operaba desde los confines accesibles, aunque rudimentarios, del wifi gratuito de una biblioteca pública. Su mundo, aunque geográficamente cercano a la mansión Alden, era fundamentalmente diferente, moldeado por la ambición, el intelecto y una profunda comprensión del valor del trabajo arduo y la autosuperación. En marcado contraste con el mundo de Elian, y dentro de las mismas paredes de la mansión Alden, residía Isabelle Alden, la única hija del multimillonario. A sus 18 años, Isabelle poseía todos los atributos superficiales de su existencia privilegiada. Era innegablemente hermosa, sus rasgos refinados, y su guardarropa, un testamento a las más finas casas de moda. Sin embargo, bajo este pulido exterior, Isabelle era innegable y profundamente desdichada. Su vida académica era una lucha perpetua, una fuente constante de frustración y creciente ansiedad. A pesar del desfile continuo de tutores altamente remunerados e impecablemente acreditados que circulaban por la mansión, ofreciendo cada enfoque pedagógico concebible, nada parecía penetrar el muro impenetrable de sus dificultades académicas. Cada intento fallido mermaba su autoestima, dejándola con una sensación cada vez mayor de insuficiencia. Su padre, Vincent Alden, un hombre cuyo imperio se había construido sobre el éxito y estándares inflexibles, encontraba la situación académica de su hija no solo decepcionante, sino exasperante. Sus preocupaciones eran menos sobre la comprensión intrínseca de Isabelle o su bienestar personal, y más sobre las apariencias, la mancha percibida en su reputación meticulosamente construida. ¿Qué dirá el mundo?, solía tronar a menudo, su voz resonando por los grandes salones, si mi hija ni siquiera puede terminar la escuela secundaria. La pregunta era retórica, cargada con el peso de sus expectativas y el miedo al juicio público,
un temor que eclipsaba cualquier preocupación genuina por las luchas intelectuales de Isabelle. El escenario estaba preparado para una colisión improbable de mundos, una convergencia de privilegio e intelecto que redefiniría las vidas de todos los involucrados. El gran estudio de la mansión Alden, una habitación cavernosa repleta de tomos encuadernados en cuero y el aroma a madera añeja, a menudo servía como el campo de batalla para las frustraciones académicas de Isabelle. Una tarde en particular, el aire estaba denso con su exasperación. María Cortés, siempre la presencia silenciosa y diligente, desempolvaba meticulosamente el antiguo escritorio de caoba, sus movimientos precisos y casi imperceptibles. De repente, Isabelle irrumpió en la habitación, su frustración una fuerza palpable que parecía vibrar en el aire. Con un suspiro dramático que hablaba volúmenes de su derrota, lanzó su grueso e imponente libro de matemáticas sobre la superficie pulida del escritorio. El golpe resonó en la habitación tranquila, un signo de puntuación en su creciente desesperación. «Todo es basura», murmuró, su voz teñida de amargura, sus ojos recorriendo las páginas como si estuvieran escritas en un idioma alienígena. «Nada tiene sentido». Sus palabras, aunque no dirigidas a María, quedaron suspendidas en el aire, un testimonio de su total impotencia ante las ecuaciones cuadráticas y las funciones trigonométricas. María, que había observado las luchas silenciosas de Isabelle durante años, sintió una rara oleada de empatía. Su lealtad a la familia Alden era inquebrantable, pero su corazón, una tranquila reserva de compasión, se conmovió al ver la angustia de la joven. La vacilación luchó con una tranquila valentía, pero el deseo de aliviar el dolor de Isabelle, por pequeño que fuera, prevaleció. «Mi hijo», María comenzó, su voz un suave murmullo, apenas un susurro, pero lo suficientemente claro como para captar la atención de Isabelle. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado, consciente de los delicados límites sociales que estaba pisando. «Es muy bueno en matemáticas. Tal vez, ¿podría intentar ayudarla?». La sugerencia, nacida de un cuidado genuino, quedó en el aire, una oferta inesperada de una fuente inesperada. Isabelle, sorprendida por la interjección de la empleada, miró a María por un momento, su expresión una mezcla de sorpresa e incredulidad. Luego, una risa aguda e incrédula escapó de sus labios, frágil y sin humor. La sola idea parecía absurda, una afrenta a su existencia privilegiada. «¿Quieres que el hijo de la empleada me dé clases?», se burló, las palabras teñidas de una arrogancia despectiva que se había convertido en su mecanismo de defensa predeterminado. La noción era casi cómica, una flagrante violación de la jerarquía social tácita que definía su mundo. Sin embargo, la presión implacable y sofocante de sus calificaciones reprobatorias y las expectativas inflexibles de su padre se habían convertido en una fuerza formidable e innegable. La desesperación, como suele ocurrir, demostró ser un motivador poderoso, aunque renuente. La tarde siguiente, desafiando todas las expectativas y convenciones sociales, Elian Cortés llegó a la mansión Alden. Entró en el gran vestíbulo no con aprensión, sino con un aire de tranquila confianza que lo distinguió de inmediato. En su mano, llevaba un cuaderno sencillo y gastado, un marcado contraste con los costosos y prístinos libros de texto que llenaban la habitación de Isabelle. Su voz, cuando habló, era clara y firme, desprovista de cualquier nerviosismo. «Hola, soy Elian», comenzó, su mirada directa e inquebrantable. «Solo intentemos un problema. Si no puedo explicártelo en 5 minutos, me iré». Isabelle, acostumbrada a tutores que andaban con pies de plomo alrededor de su frágil ego, se sintió intrigada por su franqueza. Aburrida por sus propias luchas y genuinamente curiosa por esta audaz propuesta, accedió a regañadientes. El gran estudio, generalmente un lugar de su tormento académico, se convirtió en un aula temporal. En 5 minutos, Elian había tomado un problema algebraico complejo, uno que antes había parecido un muro insuperable, y lo había desglosado sistemáticamente en sus componentes fundamentales. No solo dio respuestas, iluminó la lógica subyacente, revelando la elegante simplicidad debajo de la abrumadora complejidad. Fue como si le hubiera entregado la piedra de Rosetta de un lenguaje que antes había encontrado inescrutable. Por primera vez en meses, quizás incluso años, algo profundo hizo clic en la mente de Isabelle. Un destello de comprensión se encendió, disipando la densa niebla de confusión.
Espera, eso realmente tiene sentido, susurró, su voz apenas audible, una profunda sensación de revelación amaneciendo en ella. Fue un momento de claridad pura y sin adulterar. Y así, contra todo pronóstico, desafiando las expectativas sociales y las rígidas convenciones de sus mundos dispares, comenzaron las lecciones. Un puente, construido no de mármol o cristal, sino de una búsqueda intelectual compartida, se había forjado inesperadamente entre el hijo de la empleada y la hija del multimillonario. En los primeros días de sus sesiones de tutoría, las líneas invisibles pero palpables de la jerarquía social se mantuvieron firmemente en su lugar. Isabelle, condicionada por años de privilegio, trató a Eliane con una cortesía distante, una frialdad sutil que señalaba su posición como la ayuda, aunque una ayuda excepcionalmente útil. Sus interacciones eran formales, su comportamiento reservado, manteniendo una distancia emocional educada pero firme. Sin embargo, Eliane, a diferencia de la interminable procesión de tutores altamente calificados pero, en última instancia, ineficaces que lo habían precedido, no se inmutó en absoluto por el nombre de Isabelle, la inmensa riqueza de su familia o sus ocasionales muestras de arrogancia arraigada. Poseía una fortaleza interior que trascendía las distinciones superficiales, una confianza arraigada en su intelecto y su inquebrantable creencia en el poder del entendimiento. Él no solo enseñaba matemáticas, la involucraba, la desafiaba de maneras que nadie más se atrevía. Cuando ella flaqueaba, no la consentía, le señalaba su pereza con una honestidad directa que era a la vez refrescante e inicialmente, un poco chocante para Isabelle. Pero cuando ella se aplicaba genuinamente, cuando mostraba la más mínima mejora, su aliento era sincero y profundamente sentido. Él vio su potencial, no solo sus luchas. Lentamente, casi imperceptiblemente al principio, Isabelle comenzó a cambiar. La frágil cáscara de su arrogancia comenzó a resquebrajarse, revelando destellos de vulnerabilidad y un genuino deseo de aprender. Una tarde, después de una sesión de cálculo particularmente desafiante que había dado un avance inesperado, una pregunta, cruda y honesta, escapó de los labios de Isabelle. ¿Por qué quieres ayudar a alguien como yo?, preguntó, su voz más suave de lo habitual, teñida de una curiosidad genuina que rara vez mostraba. Eliane hizo una pausa, su mirada pensativa, y respondió, porque creo que eres más inteligente de lo que te permites creer. Y nadie debería sentirse estúpido solo porque la escuela hace las cosas más difíciles. Sus palabras resonaron profundamente en Isabelle. Por primera vez en su vida, se sintió verdaderamente vista, no por su asombrosa riqueza, no por el ilustre nombre de su familia, sino por su lucha, por las batallas silenciosas que libraba con sus propias insuficiencias percibidas. Fue una revelación, un momento de profundo reconocimiento que desmoronó años de inseguridad. Sus sesiones de tutoría, inicialmente confinadas a los rígidos parámetros de los problemas matemáticos, comenzaron a expandirse orgánicamente, trascendiendo los límites de los números y las ecuaciones. Sus conversaciones divagaron, fluyendo sin esfuerzo desde las intrincadas complejidades de las fórmulas cuadráticas hasta las sutiles tramas de las novelas clásicas, las cautivadoras narrativas de películas, finalmente, hasta sus aspiraciones personales y sueños para el futuro. Isabelle se encontró cautivada por el intelecto de Eliane y su profundo sentido de propósito. Se enteró de su ferviente deseo de estudiar inteligencia artificial, un campo que parecía un mundo alejado de su propia existencia privilegiada pero a menudo sin rumbo. Habló con pasión sobre el potencial de la IA, y ella se quedó particularmente asombrada cuando él mencionó casualmente que había construido su propio software de voz a texto, una herramienta notablemente sofisticada que había desarrollado específicamente para ayudar a su madre en su trabajo. Un testimonio de sus ingeniosas habilidades para resolver problemas y su profunda lealtad familiar. La revelación dejó a Isabelle sin palabras. El alcance de su talento, la aplicación práctica de su genio, era abrumador. «Eres brillante», susurró un día, la palabra escapando de sus labios casi involuntariamente, un reconocimiento genuino de su mente excepcional. Eliane, siempre modesto, simplemente le ofreció una cálida sonrisa a cambio. «Y estás aprendiendo más rápido de lo que crees», respondió, sus palabras una tranquila afirmación de sus propias habilidades en ciernes, un suave empujón hacia su propio potencial sin explotar. La dinámica entre ellos había cambiado irrevocablemente. Ya no eran solo tutor y estudiante,
eran compañeros intelectuales, dos individuos de mundos muy diferentes, unidos por una búsqueda compartida de conocimiento y una comprensión creciente, tácita, que iba mucho más allá del reino de los meros números. La mansión, una vez un símbolo de su aislamiento, se estaba convirtiendo lentamente en un crisol para una conexión inesperada y transformadora. La creciente conexión intelectual y emocional entre Isabelle y Eliane, aunque cuidadosamente confinada al estudio privado, no podía permanecer completamente oculta dentro del entorno meticulosamente observado de la mansión Alden. Los sirvientes, siempre vigilantes, y los sutiles cambios en el comportamiento de Isabelle, finalmente llegaron a oídos del patriarca de la mansión. No pasó mucho tiempo antes de que el señor Alden, un hombre cuya visión del mundo estaba rígidamente estructurada por el estatus social y la posición financiera, descubriera lo impensable. Su hija, la heredera de su vasto imperio, estaba pasando tiempo, no con un tutor preaprobado e impecablemente pedigrí, sino con el hijo de la empleada. La revelación lo golpeó con la fuerza de una afrenta personal, un flagrante desprecio por los principios que él consideraba sagrados. Confrontó a Isabelle con una furia que hizo temblar los cimientos mismos de su jaula dorada. ¿Estás pasando tiempo con el hijo de la empleada? ¿Estás fuera de tu mente, Isabelle? Su voz era un gruñido bajo y peligroso, teñido de incredulidad y rabia hirviente. La pregunta era menos una investigación y más una acusación, haciendo eco de sus arraigados prejuicios y su rígida adhesión a la jerarquía social. Él veía a Eliane no como una persona, sino como una infracción, una transgresión contra el orden establecido de su mundo. Pero Isabelle, envalentonada por la nueva claridad y confianza que Eliane le había inculcado, se mantuvo firme. La chica tímida y con problemas académicos había comenzado a mudar su piel. Su voz, aunque temblaba ligeramente, llevaba una fuerza que su padre rara vez había presenciado. Él es la única razón por la que estoy aprobando cálculo, afirmó, su mirada inquebrantable, encontrando sus ojos furiosos de frente. No se detuvo ahí, añadiendo una verdad que cortó más profundamente que cualquier éxito académico, y me trata mejor que cualquier otra persona en esta casa. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, una devastadora acusación de la naturaleza fría y exigente de su propio padre y el vacío emocional dentro de las paredes de la mansión. Vincent Alden, completamente desacostumbrado a tal desafío de su hija, estaba furioso. Su rostro se contorsionó con una mezcla de incredulidad e ira incontrolable. Su autoridad, su orden mundial cuidadosamente construido, estaba siendo desafiado por su propia carne y sangre, y nada menos que frente a una simple empleada. Su respuesta fue rápida, brutal y completamente desprovista de compasión. Despidió a María en el acto, sus 12 años de leal servicio quedaron sin valor en un instante de su furioso arrebato. Con una finalidad igualmente escalofriante, prohibió a Eliane entrar en la mansión, cortando efectivamente la conexión que se había convertido en el salvavidas de Isabelle. La decisión fue arbitraria, cruel y diseñada para reafirmar su control absoluto. La repentina y brutal ruptura de su conexión con Eliane, junto con la profunda injusticia infligida a María, destrozó a Isabelle. Se derrumbó, la fachada cuidadosamente construida de su nueva fuerza desmoronándose bajo el peso de la tiranía de su padre. Las lágrimas fluyeron libremente, no por fracaso académico, sino por una herida más profunda y profunda. Impulsada por una justa ira, irrumpió en el estudio de su padre, el corazón mismo de su dominio. Su voz, generalmente suave, ahora resonaba con un poder inusual, temblando de emoción pero inquebrantable en su convicción. «Nunca me has visto llorar por las notas», gritó, las palabras desgarrando el opulento silencio de la habitación, «pero hoy lloro porque me quitaste a la única persona que creyó en mí». Fue una declaración desesperada y desgarradora, un crudo testimonio de la hambruna emocional que había soportado en su propio hogar. Esa noche, consumida por una feroz determinación de recuperar su autonomía, Isabelle tomó una decisión trascendental. Con manos temblorosas pero un espíritu resuelto, empacó sus pertenencias más esenciales. Ya no podía respirar en la atmósfera sofocante del control de su padre, ni podía comprometer su integridad al permanecer en un lugar donde la conexión humana genuina era tan brutalmente despreciada.
Con la promesa de terminar la escuela a su manera, de forjar un camino dictado por sus propios principios y no por las rígidas expectativas de su padre, abandonó la mansión, saliendo hacia lo desconocido, dejando atrás la jaula dorada por la incierta libertad del mundo exterior. Su partida no fue solo un acto de rebelión, fue un acto de profunda autoconservación, un intento desesperado de aferrarse a una vida auténtica. Al salir de la sombra de la colosal riqueza y las rígidas expectativas de su padre, Isabelle se embarcó en un viaje de autosuficiencia y profunda transformación. El mundo, al principio, era un lugar desconcertante y a menudo duro, pero ella no estaba sola. Con la ayuda y guía inquebrantables de Eliane, el sistema de apoyo intelectual y emocional que él había construido para ella demostró ser la base de su resurgimiento académico y personal. Liberada de la atmósfera opresiva de la mansión Alden, Isabelle floreció. Se aplicó con una intensidad nacida de un nuevo propósito, y su rendimiento académico se disparó. Cuando se contabilizaron los resultados finales, aprobó su último año con las mejores calificaciones, un marcado contraste con sus luchas anteriores y una poderosa reivindicación de la creencia de Eliane en su potencial. Su ambición, ya no limitada por las nociones predefinidas de su padre sobre su futuro, tomó una nueva dirección. En lugar de sucumbir al camino esperado de una socialité o una heredera pasiva, solicitó ingreso a la escuela de negocios, reconociendo que el verdadero poder no residía en la riqueza heredada, sino en el conocimiento adquirido y la astucia estratégica. Para mantenerse y obtener una valiosa experiencia en el mundo real, aceptó trabajos a tiempo parcial, trabajando diligentemente, aprendiendo el valor de cada dólar ganado y comprendiendo los intrincados mecanismos del mundo laboral desde cero. Este periodo no se trató solo de logros académicos, se trató de la reconstrucción fundamental de su identidad. Ella se reesculpió meticulosa y arduamente, despojándose de la piel de hija de multimillonario por algo mucho más sustancial y auténtico. Los medios de comunicación, siempre voraces por narrativas sensacionalistas, la apodaron rápidamente la heredera fugitiva, un apodo diseñado para reducir su complejo viaje a un titular pegadizo. Pero Isabelle, ahora enfocada y resuelta, simplemente los ignoró a todos. Sus etiquetas superficiales no tenían influencia sobre su nuevo sentido de propósito. Pasaron los años, cada uno marcado por la dedicación, el trabajo duro y un compromiso inquebrantable con sus objetivos. Isabelle se graduó de la Escuela de Negocios con honores, un testimonio de su inteligencia inherente finalmente desatada. Mientras tanto, Eliane, cuya brillantez siempre había sido innegable, había labrado silenciosa pero constantemente su propio formidable camino en el mundo de la tecnología. Ahora era un respetado desarrollador de IA, su pensamiento innovador y sus profundas habilidades técnicas le valieron el reconocimiento dentro de la industria. Canalizó su prodigioso talento en una empresa innovadora, lanzando su propia startup, un testimonio de su visión y espíritu emprendedor. Y en un notable giro del destino, un poético círculo completo de sus viajes entrelazados, ¿quién se adelantó para convertirse en un inversionista inicial fundamental en su empresa pionera? Isabelle Alden. Fue una declaración poderosa, no solo de respaldo financiero, sino de creencia duradera y respeto mutuo. Juntos, impulsados por sus experiencias compartidas y una profunda comprensión del poder de la educación accesible, fundaron una visionaria empresa de tecnología llamada New Path Systems. La misión principal de esta innovadora empresa era clara y profundamente personal: desarrollar software educativo accesible, herramientas y plataformas diseñadas para romper las barreras del aprendizaje, inspirados directamente en su propio viaje transformador de tutoría. Era una empresa construida no solo sobre la búsqueda de ganancias, sino sobre una filosofía compartida de empoderamiento y oportunidad. Su colaboración fue impecable, una poderosa sinergia de la perspicacia empresarial de Isabelle y el genio tecnológico de Eliane. A la edad de 26 años, Isabelle Alden había logrado lo que muchos solo sueñan. Se convirtió en la CEO femenina más joven en su campo altamente competitivo, una hazaña notable que solidificó su estatus como una fuerza formidable en el mundo de la tecnología. Y justo a su lado, como su socio indispensable, estaba Eliane, su cofundador y director de tecnología, Circuito. Su éxito no fue un accidente,
fue la culminación de años de tranquila determinación, visión compartida y una creencia duradera en el potencial del otro, demostrando que las asociaciones más poderosas a menudo se forjan en el crisol de la lucha compartida y la elevación mutua. El gran salón de baile del opulento centro de conferencias en Dubái bullía con la energía eléctrica de la innovación global. Isabelle Alden, de pie, serena y segura en el podio, acababa de ofrecer una presentación convincente, anunciando una monumental expansión de 300 millones de pesos para New Pass Systems. La noticia resonó en toda la industria, consolidando la posición de su compañía como líder en tecnología educativa accesible y cimentando su propia reputación como una CEO visionaria. A medida que el aplauso disminuía, un experimentado reportero, micrófono en mano, se adelantó, su pregunta irrumpiendo en la atmósfera de celebración. Señorita Alden, comenzó, su voz amplificada, su trayectoria ha sido nada menos que increíble. ¿Cuál es el secreto de su notable transformación? Isabelle hizo una pausa, sus ojos recorriendo los rostros reunidos, una sonrisa suave y cómplice adornando sus labios. El secreto, ella lo sabía, no se trataba de algoritmos complejos o intrincadas estrategias comerciales. Era mucho más simple, mucho más profundo. Su mirada buscó instintivamente a Eliane, quien estaba un poco a un lado, su propia sonrisa reflejando la de ella. Un cuaderno, comenzó, su voz clara y resonante, una mesa de cocina. La audiencia rió suavemente, cautivada por la simplicidad inesperada. Luego, su voz impregnada de profunda emoción, pronunció el corazón de su respuesta, y un genio que me vio no como la hija de un multimillonario, sino como una chica en la que valía la pena creer. Sus palabras, pronunciadas con tanta sinceridad, resonaron profundamente, pintando una imagen vívida de los humildes orígenes de su extraordinaria asociación. Más tarde esa noche, mientras los vibrantes tonos del sol poniente pintaban el espectacular horizonte de Dubái en tonos de naranja y púrpura, proyectando largas y cambiantes sombras sobre la ciudad, Isabelle y Eliane estaban juntos en el balcón privado de su lujosa suite de hotel. La ciudad, un tapiz resplandeciente de luces debajo, parecía contener la respiración a su alrededor. La euforia de la celebración de la conferencia se había desvanecido, siendo reemplazada por una tranquila intimidad. Eliane, con voz suave, casi un susurro, rompió el cómodo silencio. Siempre se suponía que yo sería temporal en tu mundo, dijo, un atisbo de inseguridad persistente de su disparidad inicial en el estatus social. Era un fantasma de una preocupación pasada, un remanente de la vasta división que una vez lo separó. Isabelle se volvió hacia él, sus ojos luminosos en la luz menguante. Extendió la mano, sus dedos encontrando suavemente los de él, su tacto firme y tranquilizador. No, susurró, su voz llena de una convicción innegable, su mirada fija en la suya, siempre se suponía que serías todo. En ese momento, bajo el vasto cielo estrellado, sus labios se encontraron en un beso que fue tanto una culminación como un comienzo. Fue un beso que selló años de entendimiento tácito, triunfos compartidos y una profunda conexión emocional. El chico que una vez fue una presencia invisible en la extensa e impersonal mansión, relegado a un segundo plano, era ahora innegablemente el hombre que estaba al lado del aseo, no detrás de ella, no debajo de ella, no como un subordinado o un arreglo temporal, sino como un socio igualitario. Un alma gemela y un testimonio del poder transformador de la conexión humana genuina que trasciende todas las barreras artificiales de riqueza y estatus. Su historia, nacida de una humilde sesión de tutoría, había florecido en un imperio construido sobre valores compartidos, brillantez intelectual y un amor que había desafiado todas las expectativas.